Sobre un imponente promontorio rodeado por las aguas del Tajo, se alza una ciudad donde cada piedra cuenta una historia y cada esquina es un portal al pasado. Toledo, conocida como la ciudad de las tres culturas, ha sido testigo de imperios, monarcas y civilizaciones que aún resuenan entre sus murallas milenarias. Aquí coexistieron cristianos, judíos y musulmanes, forjando un patrimonio singular que transformó esta urbe en un faro de sabiduría, arte y autoridad. Acompáñanos en este viaje por la historia de una ciudad inmortal, donde el ayer permanece vivo y el presente se viste de eternidad. Mucho antes de que el nombre de Toledo resonara en los anales, antes de que romanos, visigodos o árabes pisaran estas rocas, el majestuoso peñón sobre el Tajo ya guardaba sus primeros misterios. Los pioneros fueron cazadores nómadas del Paleolítico hace decenas de miles de años. Su mundo era el de la piedra tallada, el fuego y la supervivencia diaria. El río Tajo representaba su fuente de vida. Con el Neolítico llegó la transformación. El hombre aprendió a domesticar animales, cultivar cereales y fabricar cerámica. Dejó de vagar y construyó los primeros poblados permanentes. El gran cambio llegó con la edad de los metales. Entre el 2200 y el 1500 a.C. surgió en la vasta llanura manchega una civilización única: el bronce manchego, la cultura de las motillas. Estos grupos sedentarios levantaron asentamientos sorprendentes. Las motillas no eran simples aldeas, sino ciudadelas fortificadas, colinas artificiales con viviendas comprimidas dentro de círculos concéntricos de murallas. En su centro escondían un tesoro vital: pozos excavados hasta alcanzar aguas subterráneas. En una tierra de extremos climáticos, controlar el agua significaba controlar la vida misma. Estas fortalezas no solo protegían de invasiones, también funcionaban como centros de almacenamiento y redistribución, garantizando el dominio sobre el territorio. Su influencia se extendía por lo que hoy conocemos como La Mancha, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacete. Una cultura contemporánea a la argárica, pero con identidad propia. Su metalurgia se basaba principalmente en cobre aleado con arsénico, pues el estaño escaseaba. Su cerámica era sobria: vasijas redondeadas, lisas o con cordones simples. Su red de asentamientos era compleja: motillas en la llanura, morras en cerros y castillejos en alturas mayores, situados a distancias cortas, manteniendo contacto visual entre ellos, formando un sistema interdependiente que aseguraba el control territorial. Mientras esta red dominaba la planicie, el cerro donde hoy se alza Toledo aguardaba en silencio. Un lugar estratégico, defendido naturalmente por el río, un enclave que siglos después encontraría su destino. Con la Edad del Hierro, un nuevo pueblo se asentó en el valle medio del Tajo. Los carpetanos, de origen indoeuropeo, estaban emparentados con los pueblos celtas de la meseta, aunque también recibieron influencias ibéricas del sur. Su territorio se extendía por gran parte de la meseta sur: Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real, con el Tajo como eje vital. En su corazón se alzaba uno de sus oppida más importantes: Toletum, la semilla de la futura Toledo. Los carpetanos fueron agricultores y ganaderos. Cultivaban trigo y cebada, aprovechaban la fertilidad de las vegas del Tajo, criaban ovejas, cabras y bueyes. También dominaron la metalurgia del hierro, explotando yacimientos locales. Sus rutas comerciales cruzaban el río en vados estratégicos, siendo el de Toledo uno de los más importantes. Sus asentamientos combinaban poblados abiertos en llanuras y castros fortificados en cerros. Las casas rectangulares de adobe y piedra se alineaban en calles empedradas que se cruzaban en ángulos rectos. Su sociedad era relativamente igualitaria, sin tumbas suntuosas ni reyes legendarios. Se organizaban en comunidades familiares bajo jefes locales y asambleas. Sin embargo, en tiempos de guerra sabían unirse. Las fuentes clásicas describen grandes ejércitos carpetanos enfrentándose a cartagineses y romanos. Aunque combatieron con fiereza, terminaron siendo derrotados. Con Roma sucedió lo mismo. Presentaron batalla, pero finalmente Roma los conquistó hacia el 193 a.C. Después, su integración fue pragmática, convirtiéndose en aliados fundamentales. De esta época carpetana nació Toletum,
el núcleo que siglos después se convertiría en la Toledo actual. Un asentamiento en lo alto de un peñón rocoso defendido por el río, centro de comercio y paso obligado de caminos. Antes de continuar con la historia documentada, conviene escuchar las leyendas, porque en Toledo, la frontera entre mito e historia siempre ha sido difusa. Unos decían que su fundador fue Tubal, nieto de Noé, y que uno de sus descendientes, Tago, levantó el primer asentamiento en este peñón. El río Tajo habría heredado su nombre. Así, Toledo nacía vinculada a los tiempos bíblicos como ciudad de origen divino. Otros hablaban de Hércules. Cuentan que edificó cerca de Toledo un palacio encantado de jade y mármol. En su interior encerró los males que un día caerían sobre España, sellando la entrada con un candado y ordenando que cada nuevo rey añadiera otro para evitar la desgracia. Los siglos pasaron hasta que el último rey visigodo, don Rodrigo, movido por la curiosidad, rompió el juramento y abrió la puerta prohibida. Dentro no halló tesoros, sino un presagio terrible, la visión de los invasores que pronto cruzarían el estrecho. Con el tiempo, el recuerdo del palacio se fundió con la llamada Cueva de Hércules, donde se decía que reposaban maravillas como la Mesa de Salomón. Durante siglos, buscadores de tesoros descendieron a sus galerías. En el siglo XVI, incluso el cardenal Silicio envió hombres a explorarlas, y la tradición cuenta que nunca regresaron. Para la comunidad judía, Toledo fue una segunda Jerusalén. Según la tradición, tras la destrucción del Templo de Salomón, judíos cautivos llegaron hasta aquí. Ellos habrían fundado la ciudad llamándola Toledot, las generaciones, erigiendo su primera sinagoga con tierra sagrada traída del templo. Historias imposibles de verificar, pero cargadas de poder simbólico. Estas leyendas, aunque no sean historia, definieron la identidad de Toledo. Ciudad elegida, sagrada y misteriosa, destinada a ser cruce de caminos real e imaginario. La historia con mayúsculas comenzó a escribir el nombre de Toletum en el siglo II a.C. En el 193, los romanos al mando de Marco Fulvio Nobilior conquistaron la ciudad tras una dura resistencia carpetana. Desde entonces, Toledo se convirtió en plaza fuerte romana y base estratégica para el control de la meseta. Durante la República, Toletum fue ciudad estipendiaria, conservaba costumbres indígenas, pero debía pagar tributo a Roma. Sin embargo, pronto comenzó a transformarse. La ciudad acuñó moneda propia y se convirtió en un centro destacado de producción de hierro. Con la llegada del imperio, especialmente bajo Augusto, Toletum vivió un auténtico programa monumental. La urbe se adornó con circo, teatro, anfiteatro, acueducto, termas y puentes como el de Alcántara que aún hoy sobrevive. Aunque muchas construcciones fueron arrasadas o quedaron enterradas, el trazado urbano romano sigue latiendo bajo la Toledo actual. La ciudad bullía de actividad. Herreros y artesanos trabajaban el hierro. Alfareros moldeaban cerámicas, y en los mercados se mezclaban productos locales con finas vajillas procedentes de talleres galos o itálicos. En las termas públicas, la población socializaba, hacía ejercicio y discutía de negocios o política. El circo y el anfiteatro acogían carreras de carros y luchas de gladiadores que emocionaban a todas las clases. Las élites locales, ya plenamente romanizadas, habitaban domus decoradas con mosaicos y frescos. Sus banquetes incluían vino hispano, aceite de oliva y salazones. Mientras tanto, la plebe vivía en viviendas más humildes y se alimentaba de cereales, legumbres y pescado del Tajo. Toletum obtuvo rango de municipio con su curia y magistrados locales. El Tajo y la red de calzadas la convirtieron en un nudo de comunicaciones, favoreciendo el comercio de cerámica, metales y productos agrícolas. En el Bajo Imperio, lejos de decaer, Toledo se consolidó como sede episcopal y centro de poder cristiano. Mientras el imperio se desmoronaba, Toletum se preparaba para convertirse en capital de un nuevo reino, el de los visigodos. Tras la derrota de Buyé en el año 507, los visigodos abandonaron su reino de Tolosa en la Galia y cruzaron los Pirineos. Durante un tiempo, ciudades como Barcelona y Mérida sirvieron como centros de poder hasta que Toledo, defendida por el Tajo y en el corazón de la península,
fue elegida como sede regia bajo el reinado de Atanagildo. Nacía así: el Reino de Toledo, un estado que durante más de un siglo sería el centro político y espiritual de Hispania. La elección no fue casual. Desde sus murallas se controlaban las rutas hacia la Bética, la Tarraconense y la Septimania. Con Leovigildo, el reino alcanzó una cohesión inédita. Sometió a pueblos rebeldes, amplió fronteras y fundó la ciudad de Recópolis. Fue su hijo Recaredo quien en el Tercer Concilio de Toledo del año 589 convirtió al reino al catolicismo, sellando la unidad religiosa entre godos e hispanoromanos. La economía se apoyaba en la agricultura. Trigo, viñedos y olivares daban sustento a la población. El Tajo proporcionaba pesca y permitía el uso de molinos hidráulicos. Los talleres artesanales eran el orgullo de la ciudad. Orfebres que forjaban coronas votivas como las del Tesoro de Guarrazar, herreros que producían armas y herramientas, vidrieros y ceramistas. Aunque Toledo no alcanzó la monumentalidad de Roma, se adornó con iglesias, palacios y edificios episcopales. La Basílica de Santa Leocadia se convirtió en uno de los templos más venerados, sede de concilios que decidirían el destino del reino. Sobre el promontorio que domina la ciudad se alzaba el complejo palatino, antecesor del actual alcázar. La vida cotidiana ofrecía un contraste marcado. Los nobles residían en casas palaciegas decoradas con tapices, mosaicos y orfebrería. En sus banquetes se servía vino, carne de caza, panes de trigo y dulces de miel. El pueblo llano vivía en casas de adobe y madera, alimentándose de gachas de cereal, legumbres, queso y pescado del Tajo. La religión impregnaba todos los aspectos de la vida. Tras la conversión de Recaredo, las basílicas marcaban el calendario litúrgico con procesiones y fiestas religiosas. Pero la fe también era fuente de conflicto. Las comunidades judías, esenciales para el comercio y la artesanía, sufrieron leyes restrictivas y persecuciones. El gobierno visigodo combinaba herencia romana y tradiciones germánicas. Los reyes eran elegidos por la nobleza, pero buscaban legitimar su autoridad mediante la unción sagrada y el respaldo de la Iglesia. Los concilios de Toledo se convirtieron en auténticas asambleas políticas donde obispos y nobles legislaban sobre impuestos, leyes civiles, sucesión y herejías. De allí salió el Liber Iudiciorum, uno de los grandes códigos jurídicos de Europa que unificaba el derecho de godos e hispanoromanos. Sin embargo, la monarquía era frágil. Reyes depuestos, intrigas palaciegas, tensiones fiscales y crisis agrícolas minaban la estabilidad. Cuando en el 711 las tropas musulmanas cruzaron el estrecho y derrotaron al rey Rodrigo en Guadalete, Toledo cayó al año siguiente, en el 712. Aún así, el reino visigodo de Toledo dejó una huella profunda. La unión de monarquía e iglesia, la idea de una Hispania unificada bajo un solo rey y una sola fe, y la creación de un derecho común, fueron legados que marcaron toda la Edad Media. Durante siglos, Toledo sería recordada como la ciudad regia, el lugar donde por primera vez se soñó con una España unida. Tras la derrota en Guadalete, las tropas musulmanas avanzaron rápidamente hacia el corazón de la península. Toledo apenas ofreció resistencia. Lo cierto es que una comunidad cristiana, los mozárabes, permaneció en la ciudad conviviendo con musulmanes y judíos durante siglos. Con la entrada de las tropas en el 712, el reino visigodo desapareció y nacía Al-Ándalus. También nacía Tulaitula, el Toledo musulmán. Durante casi 4 siglos, la ciudad fue escenario de una vida nueva y vibrante. Se levantaron mezquitas en cada barrio. Los hammams ofrecían agua y reposo, y los zocos bullían con especias, sedas, cerámicas vidriadas y metales trabajados en talleres incansables. Callejuelas estrechas y empedradas, con casas blancas de patios interiores, recordaban a las Medinas de Fez, Damasco o El Cairo. Tulaitula fue también un centro de ciencia y saber. Astrónomos y matemáticos calcularon las órbitas de los astros desde sus azoteas, mientras médicos y alquimistas recopilaban y traducían tratados griegos, persas y árabes. Su fama de ciudad sabia y misteriosa alimentó leyendas de magia hasta el punto de ser citada en las 1001 noches,
la única ciudad hispana en aparecer en la obra. La vida cotidiana se llenó de nuevos sabores y sonidos. Platos sazonados con cilantro y menta, dulces de almendra y miel, fiestas nocturnas donde música, poesía y vino corrían por igual. Cristianos, judíos y musulmanes compartían la misma trama urbana con tensiones, pero también con un constante intercambio cultural que hizo de Toledo un laboratorio único de convivencia. Tras la descomposición del Califato de Córdoba en el siglo XI, Toledo se convirtió en capital de uno de los reinos de taifas más poderosos de la península. Los árabes la llamaban Madinat al-Muluk, la ciudad de los reyes, recordando su prestigio visigodo. Gobernada por la familia bereber de los Banu Dilnun, la taifa de Toledo se extendía por gran parte de lo que hoy son Castilla-La Mancha y Madrid, con ciudades fortificadas como Talavera, Maqueda o Guadalajara. El gran artífice de su esplendor fue Al-Mamún. Bajo su mecenazgo, Toledo se convirtió en un centro cultural y científico de primer orden. Aquí brilló el astrónomo Azarquiel, autor de las célebres tablas toledanas que sirvieron de referencia en toda Europa hasta la época de Copérnico. Médicos como Ibn Wafid desarrollaron innovaciones en farmacia, agricultura y botánica, creando jardines experimentales y tratados que pronto fueron traducidos al latín. La corte de Toledo se llenó de sabios, astrólogos, poetas y mecánicos. Pero la riqueza de la taifa atrajo también la ambición de sus vecinos. Para sostenerse frente a los ataques, los reyes toledanos recurrieron a alianzas con los reyes cristianos del norte, pagando parias a cambio de protección. El último, rey Al-Qadir, terminó dependiendo de Alfonso VI de León y Castilla. Finalmente, tras años de asedio y pactos, el 25 de mayo de 1085, Toledo se rindió sin derramamiento de sangre. Alfonso VI entraba en la ciudad como nuevo señor, garantizando la vida y bienes de los musulmanes. Con la caída de Toledo, Al-Ándalus perdía una de sus joyas más valiosas y el equilibrio de poder en la península cambiaba para siempre. Tras la rendición pacífica de 1085, Alfonso VI entró en Toledo y la convirtió en joya de su corona. No fue una conquista cualquiera. Con ella, el reino de Castilla aseguraba el dominio entre el Duero y el Tajo y recuperaba la antigua capital visigoda, un símbolo cargado de historia. Desde entonces, Toledo pasó a ser ciudad regia de nuevo, pero ahora bajo la cruz cristiana. La ciudad mantenía su diversidad con nuevos pobladores cristianos conviviendo junto a musulmanes mudéjares y una de las comunidades judías más florecientes de Europa. Esta convivencia, aunque enriquecedora, estuvo marcada por tensiones, desde conflictos religiosos hasta leyes discriminatorias que limitaban los derechos de judíos y mudéjares, especialmente en el siglo XIV. Las iglesias románicas se levantaban sobre antiguas mezquitas, mientras sinagogas de elegante estilo hispano-judío, como Santa María la Blanca, convivían con templos mudéjares. Más tarde, en el siglo XIII, el gótico comenzó a dejar su huella con obras como la catedral, iniciada en 1226. La vida cotidiana bullía en los zocos y mercados, como el emblemático Zocodover, donde se congregaban comerciantes y artesanos. Los campesinos traían cereal, vino y aceite de los campos. Los artesanos producían tejidos, cuero, hierro y cerámicas. Y el Tajo seguía marcando el pulso con su pesca y molinos. El arzobispado de Toledo, convertido en primado de Hispania, se alzó como una de las instituciones más poderosas de la cristiandad, dueño de señoríos, villas y rentas que se extendían mucho más allá de la ciudad. Pero si Toledo brilló con luz propia en esta época, fue por su papel como centro cultural. Desde el siglo XII, bajo el impulso de arzobispos como Raimundo, nació la célebre Escuela de Traductores de Toledo. En ella, judíos, musulmanes y cristianos trabajaron juntos traduciendo del árabe y del hebreo al latín y al romance las grandes obras de la ciencia, la filosofía y la medicina de la antigüedad y del mundo islámico. Gracias a este esfuerzo, textos de Aristóteles, Galeno, Avicena o Averroes llegaron a las universidades europeas abriendo el camino al Renacimiento. Durante los siglos XIII y XIV, la ciudad siguió creciendo como capital espiritual y administrativa. Reyes como Alfonso X el Sabio se rodearon aquí de músicos, juristas y astrónomos, reforzando la imagen de Toledo como faro del saber. Sin embargo, este esplendor no estuvo exento de sombras.
En 1348, la peste negra llegó a Toledo, diezmando su población. La desesperación buscó chivos expiatorios y la violencia se dirigió contra la comunidad judía, falsamente acusada de propagar la enfermedad. En 1355, en el contexto de la guerra civil entre Pedro I y Enrique de Trastámara, la judería de Toledo sufrió un brutal asalto, reflejo de las tensiones sociales y políticas exacerbadas por el conflicto. El siglo XV trajo para Toledo luces y sombras. La península atravesaba una etapa convulsa. Las consecuencias de las epidemias del siglo anterior, las tensiones entre nobleza y monarquía y una creciente presión sobre las minorías religiosas marcaron la vida del reino. La ciudad, sin embargo, seguía siendo una de las más importantes de Castilla. En sus calles convivían cristianos viejos, conversos, mudéjares y la comunidad judía, aunque las tensiones crecieron hasta desembocar en persecuciones. La instauración del Santo Oficio en Castilla en 1478 añadió un nuevo clima de control religioso. Este tribunal perseguía y castigaba la herejía, organizando solemnes autos de fe en la plaza de Zocodover, que se convirtieron en escenarios de miedo y escarmiento colectivo. En 1492, la expulsión de los judíos decretada por los reyes católicos marcó la pérdida definitiva de una comunidad que había sido esencial para el comercio y la cultura de la ciudad durante siglos. El arte y la arquitectura reflejaron este momento. El monasterio de San Juan de los Reyes, fundado por los reyes católicos tras la victoria de Toro, fue concebido como panteón real y símbolo de la nueva dinastía. Su gótico flamígero, con elementos mudéjares y las cadenas colgadas en sus muros, hablan del espíritu de la época: devoción, propaganda política y afirmación de la fe. El siglo XV fue, en definitiva, una época de contrastes, esplendor artístico y religioso, pero también tensiones sociales. Toledo se mantenía como una de las ciudades clave del Reino de Castilla, a las puertas del comienzo del Imperio Español. El siglo XVI fue una etapa decisiva para Toledo. La ciudad comenzó la centuria con un papel protagonista en la revuelta de las comunidades de Castilla en 1520. Aquí destacaron figuras como Juan de Padilla, cuya viuda María Pacheco resistió heroicamente tras la derrota de Villalar, manteniendo a Toledo como último bastión comunero hasta 1522. Bajo Carlos I, Toledo se convirtió en una de las principales sedes de la corte imperial, con cerca de 60.000 habitantes hacia 1560. Era la cuarta ciudad más poblada de la monarquía hispánica y conservaba su prestigioso título de ciudad imperial. La vida urbana reflejaba este esplendor. La corte atrajo a nobles, funcionarios, clérigos y embajadores que llenaban sus palacios y conventos. La nobleza convivía con un pueblo laborioso, artesanos, comerciantes y maestros espaderos cuyos talleres forjaban el famoso acero toledano codiciado en toda Europa. Zocodover seguía siendo el corazón de la ciudad, escenario de fiestas imperiales, procesiones solemnes y autos de fe de la Inquisición que simbolizaban el poder político y religioso de la monarquía. El siglo también fue brillante en el arte. Toledo fue pionera en el Renacimiento español con obras como el Hospital de Santa Cruz, el Hospital de Tavera y la Reforma del Alcázar. El ingeniero Juanelo Turriano maravilló con su artificio hidráulico que llevaba agua del Tajo hasta el Alcázar. En este ambiente cultural encontró su lugar el gran pintor El Greco. Llegado desde Creta, convirtió Toledo en su ciudad y en el escenario de su obra inmortal. Lienzos como El entierro del conde de Orgaz proyectaron una espiritualidad única que transformó para siempre la imagen de la urbe. El traslado de la corte a Madrid en 1561 por decisión de Felipe II marcó el inicio de la pérdida de estatus político. Sin embargo, Toledo mantuvo peso eclesiástico y cultural como sede del poderoso arzobispado y de la Inquisición. La centuria se cerraba con síntomas de decadencia económica, pero con un legado artístico, religioso y cultural que la consolidaba como una de las ciudades más ilustres de la cristiandad. En el siglo XVII, Toledo profundizó en un proceso de decadencia que se había iniciado en la centuria anterior. La pérdida de la corte y de la nobleza redujo la vitalidad política y comercial de la ciudad,
que vio mermada su población y sus recursos. En este nuevo contexto, la iglesia se convirtió en el principal motor de la vida toledana. La ciudad se llenó de conventos, monasterios y colegios religiosos. El arzobispado reforzó su papel como centro espiritual de Castilla, hasta el punto de convertir a Toledo en una verdadera ciudad conventual. El ambiente cultural, sin embargo, no desapareció. La ciudad siguió siendo un referente literario y artístico en el Siglo de Oro. Su imagen inspiró comedias y novelas de escritores como Cervantes y Tirso de Molina. También pervivió la tradición artesanal, especialmente en la orfebrería y en la repostería, con la consolidación del mazapán como dulce emblemático. En el siglo XVIII, Toledo arrastraba una marcada decadencia económica y demográfica. Durante la Guerra de Sucesión Española, en septiembre de 1710, el archiduque Carlos de Austria estableció su corte en la ciudad. Sin embargo, la hostilidad creciente de la población, unida a la presión militar, obligó al ejército austríaco a refugiarse en el Alcázar y huir durante la noche. En su retirada, incendiaron la fortaleza, causando enormes daños. La vida económica giraba en torno a gremios como los zapateros, chapineros, cordoneros y tintoreros, cuyos nombres pervivían en el callejero. Socialmente persistía una clara división entre los privilegiados, nobleza y clero, y el tercer estado, artesanos, trabajadores y mendigos. A pesar de la decadencia, hubo iniciativas que buscaron reactivar la ciudad. La iglesia embelleció la catedral con obras como la Capilla del Sagrario, joya del barroco español. La Real Fábrica de Armas Blancas, 1761, impulsada por la corona, modernizó la tradición metalúrgica toledana. El siglo XIX trajo para Toledo un tiempo de guerras, cambios sociales y transformaciones urbanas. La ciudad se convirtió en escenario importante durante la Guerra de la Independencia. Tras el levantamiento del 2 de mayo de 1808, las tropas de Dupont ocuparon Toledo en junio, provocando saqueos, asesinatos y profanaciones en conventos y monumentos. El Alcázar sufrió un incendio devastador. Muchos conventos, como San Juan de los Reyes, fueron incendiados y la población sufrió violaciones, ejecuciones y robos continuos. Los toledanos organizaron la resistencia. La universidad creó un batallón de voluntarios, uno de los primeros cuerpos estudiantiles armados de España. Finalmente, en agosto de 1813, los franceses abandonaron la ciudad, dejando tras de sí una profunda huella de destrucción. Superada la guerra, Toledo entró en una etapa de decadencia económica acentuada. La desamortización marcó un punto de inflexión. Muchos conventos fueron suprimidos y sus edificios pasaron a nuevos usos civiles. En el día a día, la ciudad mostraba los signos de esa decadencia: calles arruinadas, edificios abandonados y una economía incapaz de ofrecer trabajo estable. Muchos vecinos sobrevivían gracias a la beneficencia. Las difíciles condiciones alimentaron la inestabilidad durante la Primera República. En 1873, Toledo organizó una junta republicana y fue escenario de disturbios entre federales y moderados. En sus últimas décadas, Toledo vivió intentos de modernización. Se reconstruyó el Alcázar tras el incendio accidental de 1887. Se instalaron servicios básicos como alumbrado a gas y pavimentación en algunas calles. A finales de siglo, el turismo comenzó a despertar interés gracias a su monumentalidad. El siglo XX convirtió a Toledo en escenario de algunos de los episodios más intensos de la historia de España. La proclamación de la Segunda República en 1931 trajo aires de esperanza, aunque con fuerte resistencia de la élite local. En 1936, Toledo se convirtió en símbolo nacional con el asedio del Alcázar. El edificio, defendido por el coronel Moscardó y sus tropas, resistió durante más de 2 meses el cerco republicano. Más allá de lo militar, el Alcázar se transformó en una poderosa arma propagandística para el bando sublevado. La ciudad, sin embargo, sufrió enormemente: bombardeos, represión, incendios y daños significativos en conventos y monumentos. Con la victoria franquista, Toledo pasó a encarnar la España eterna que el régimen quería mostrar al mundo. El Alcázar fue reconstruido como santuario del franquismo, y la ciudad reforzó su carácter religioso y militar. A partir de los años 60,
algo empezó a cambiar. La restauración de monumentos, el auge del turismo internacional y la creciente fascinación por su patrimonio medieval y renacentista devolvieron a Toledo un lugar en el mapa cultural. Visitantes de todo el mundo recorrían sus calles. La llegada de la democracia abrió un nuevo capítulo. En 1982, con la creación de Castilla-La Mancha, Toledo recuperó protagonismo al convertirse en capital regional. El casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986. Nuevos museos, fundaciones culturales y festivales proyectaron la ciudad al exterior, mientras la modernidad llegaba con infraestructuras como el campus universitario y, en el siglo XXI, el AVE. Desde las aguas que abrazan su cerro, Toledo se levanta como un crisol único de culturas y memorias, un lugar de arte.